Amigos, muy buenos días. Buenos días, arrancando la mañana. Hoy es lunes 11 de agosto, señores de producción, 11 de agosto. Avanzando en esta jornada de lunes, una jornada que arranca un poco triste. Escuchábamos ahí a Andrés Cepeda bueno, con su romance, su música siempre linda. Pero bueno, pues su origen también nos hace mencionar la noticia con la que esta mañana temprano nos encontramos, confirmamos, es el fallecimiento después de 2 meses y 4 días de dura batalla en una unidad de cuidados intensivos del ex senador, o senador mejor dicho, y candidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay. Su esposa ha publicado en redes sociales esta mañana un mensaje sentido en el que recuerda la voluntad de su esposo para luchar. Ha dicho María Claudia Tarazona: siempre serás el amor de mi vida, gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios que me muestre el camino para aprender a seguir, a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida. Yo cuidaré a nuestros hijos. ¡Wow! María Claudia ha sido muy firme en estar al frente incluso de la comunicación de la familia del candidato presidencial. Colombia vive días difíciles, son momentos difíciles. En esta jornada nosotros vamos a hablar también de otros temas nacionales vinculados al panorama económico, al panorama político que ha estado activo el fin de semana. No solamente de inauguraciones se hablará hoy, también hablaremos de reacciones políticas, los expresidentes que están activos en sus organizaciones y también dándole la mano a otras organizaciones. Alianza anunciada temprano, me parece a mí, pero bueno, alianza. Entre Carlos Amarante Baret y su movimiento que se llama Avancemos, y el señor expresidente de la República, Leonel Fernández, con su partido Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández dice que el PRM ha sido lo peor que le ha pasado a la política contemporánea de este país. Danilo Medina habla del abandono de los centros de salud en una visita que tuvo por el sur, creo que está en San Juan, ¿no? Sí. En San Juan, en su pueblo. Y nosotros también hablaremos de economía, porque Leonel habla de que este ha sido el peor partido para el tema económico del país y habla otra vez, saca de su haber esta lógica de que el Banco Central ha estado maquillando cifras. Habla de las cifras de crecimiento económico. Hoy, por cierto, el Banco Central anuncia que las remesas van viento en popa. Pese a la inestabilidad en Estados Unidos, los dominicanos en el exterior siguen enviando recursos a la República Dominicana. Eso es positivo. Eso es el titular principal del periódico El Caribe, que dice que se podrían alcanzar los 12.000 millones este año. Y hablando de los dominicanos en el exterior, quiero felicitar a Arayet, que ahora va a tener 2 vuelos diarios. Parece que le ha ido muy bien con esta conexión y así se esperaba que fuera. Por eso se empujó tanto, pienso yo, desde Arayet, que se diera ese permiso para que esta línea aérea dominicana, de capital también extranjero, pero creada por un dominicano, pues pueda seguir ofreciendo vuelos económicos a los dominicanos y a cualquiera que venga por estos lares. Nada, compañeros, muy buenos días para ustedes. Hay ahora más vagones del metro. Ojalá que se acabe la fila en la línea 1, porque miren, con este calor, yo no sé si ustedes sintieron esta mañana la temperatura. Ahorita Jean Suriel nos va a decir, porque parece que ese polvo del Sahara no quiere abandonarnos. Hay otra gente que nos abandona, pero el clima ahora en Santo Domingo dice que hay 24 grados centígrados, pero que eso es 2 grados por encima del promedio, ¿ok? Y la sensación térmica yo creo que se siente un poquito más, sí, 26 grados se siente ahora a las 7 de la mañana en la capital de la República Dominicana. No quiero que se me escape, compañeros, el puente flotante sigue en mantenimiento, estará en mantenimiento hasta el próximo 12, o sea, hasta el miércoles, y eso hay que decirlo para las personas que se trasladan temprano, que no cojan por ahí
porque siguen en trabajos de reparación, lo ha anunciado el Ministerio de Obras Públicas, y esos trabajos se van a mantener en el puente flotante. Una vez concluyan las labores, dice, la estructura vial será reabierta el próximo miércoles para mitigar los efectos del tránsito. Quienes transitan desde Santo Domingo Este al Distrito Nacional deberán utilizar los puentes Ramón Matías Mella, conocido como el puente de la bicicleta, y el puente Juan Bosch. Esa intervención se está haciendo junto a la industria naval dominicana. Buenos días, Fede, buenos días, Nelson, y buenos días, Yanesi. Buenos días, Catherine, Yanesi, Nelson, amigos que nos sintonizan y nos escuchan hoy, 11 de agosto. Gracias por este nuevo amanecer, gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y a ustedes por el privilegio de estar dentro de sus hogares en este momento. Hoy, 11 de agosto, Nelson, en 1903 murió Eugenio María de Hostos. Parece mentira como un simple mortal, un ser humano de una pequeña Antilla como es Puerto Rico, pudo impactar tanto, incluso hasta el día de hoy, más de 120 años después, en toda la educación de un país. El modelo ostosiano que a la fecha no ha sido logrado, que fue clave en el desarrollo de Chile, por cierto, y que aquí fue desarmado en plena dictadura de Trujillo y a posteriori por uno de sus discípulos más aventajados. Todavía queda mucho por hacer en materia de la educación ostosiana, del laicismo, a propósito de las tres causales y las discusiones constitucionales. Hostos enseñó mucho a este país, indudablemente. Y un día como hoy, Nelson, esta sí tú te la sabes, nació en 1926 Lucho Gatica. Lucho Gatica. La voz continental. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Así, señor. Lucho Gatica, hoy es un buen día, lástima que cayó lunes, pero bueno, igual estaremos pensando en él. Muchas personas lo que están pensando es en la reunión el próximo viernes en Alaska, entre el presidente Donald Trump y el presidente Putin. Ya las señales están dadas. Aparentemente se coincidirá en un proceso acelerado de búsqueda de una paz en Ucrania, sin Ucrania, como muy bien hizo saber el presidente Zelensky en un tuit que publicó ayer domingo, y los europeos también, que no quieren quedarse fuera de la reunión, pero el señor Trump dice que eso es una reunión estrictamente bilateral para poner fin a esa guerra, que no debió haber comenzado. Los mercados habrá que darle seguimiento. Sin embargo, lo único que queda constancia es de que la guerra está en un punto muerto y de que hay que buscarle una solución. Habrá que ver cuál será esa solución. Y habrá que ver igual si la reunión se da, porque de aquí al viernes en el mundo Trump faltan muchos días todavía. Pena por el luto por Miguel Uribe Turbay, como señalaba Catherine. No es un ser humano el que ha muerto, es el deseo de un pueblo de buscar la paz. Es el deseo de un pueblo de tener un clima de gobernabilidad que le permita la alternancia del poder dentro del marco de la paz y de la estabilidad, y no renunciar a la violencia como método de resolución de conflictos. Esa es la discusión de fondo en esta terrible muerte. No si era de derecha, no si era izquierda, no si era nieto de un expresidente que hizo y deshizo. No, esa no es la discusión. La discusión es cómo a través de las armas se trata de resolver lo que se puede resolver en las urnas, Ayer, aquí en Santo Domingo, la presidencia dejó inaugurado el presidente Luis Abinader la ampliación a 6 vagones de la línea 1 del metro. Eso supuso también la modificación estructural en 6 estaciones que tuvieron que ser duplicadas el tamaño de los andenes. 380.000 personas toman el metro día a día, y se supone, en teoría, que con 14.000 personas que transportan los 3 vagones impactará en 22.000. No entiendo cómo de 3 a 6 la correlación no se da, pero lo cierto es que indudablemente que uno anticipa que esas interminables, bochornosas e indignificantes filas que estábamos viendo en los últimos meses de personas que querían tomar el metro y tenían que estar bajo condiciones muy precarias para acceder a esa obra, por cierto, construida por el PLD, una obra de Estado, por Leonel Fernández, ojo, pues entonces eso implicará dignidad para esa persona. Muy bien por el gobierno, debería también explicar cómo, por ejemplo, con 260 millones de euros financiados por la cooperación francesa se puede hacer esta obra. Esos son el tipo de préstamos que se tienen que aplaudir.
Esos son el tipo de préstamos que se tienen que celebrar y que el gobierno tiene que comunicar. Qué bueno que el metro se inauguró, que esa readaptación y ampliación de la capacidad y que no se limite a 24 trenes, señor presidente. Haga lo que tenga que hacer, pero necesitamos eso mismo en todas las líneas. La Dirección General de Migración anunció ayer en nota de prensa que había puesto unas multas a 28 empresas y señaló los nombres por estar contratando inmigrantes ilegales. Debo decir esto porque muchas veces hemos criticado a la Dirección General de Migración por no aplicar el articulado de la ley que le permite hacer esto. Yo a ese 28 le pondría 3 ceros más, porque aquí tiene que haber muchas más empresas en esa condición, pero qué bueno que la Dirección General de Migración ha decidido transitar por el sendero de multar y sancionar a las empresas que están violando el marco de la ley de migración y contratando migrantes irregulares, o como dice la ley, ilegales. Y finalmente, como señalabas, Catherine, el panorama político no solamente se caldeó ayer desde el punto de vista de un presidente en capotillo, cortando cinta y inaugurando varias cosas, sino también de la oposición que se está galvanizando por separado en torno a discursos críticos de la gestión del poder, y qué bueno que así sea. El presidente Leonel Fernández dijo, refiriéndose al PRM, comillas, que es el gran fracaso de la política dominicana porque prometió un cambio que no ha cumplido. Y por su lado, y me imagino que no se coordinaron entre ellos, el presidente Danilo Medina dijo que el abandono generalizado en que se encuentran los hospitales del país, hospitales que él dejó hechos, no tiene comparación. Así que la oposición se está uniendo en torno a un discurso opositor crítico al gobierno. Eso es bueno para la democracia y al gobierno lo que le toca, si no quiere escuchar esas críticas, es trabajar más y mejor. Buenos días. Buenos días, lunes 11. Comienzo por donde decía Catherine, las remesas, señores. Siguen creciendo. En los primeros 7 meses de este año han crecido 11.6%. medido con el año anterior, 2024. La gente decía, no, que con Trump, que los ilegales. Efectivamente, la inmensa mayoría de dominicanos que viven en los Estados Unidos, casi la totalidad, son gente que está legal. Incluso la última referencia es un censo o una medición que hizo una entidad en el 2019, habían 293,000 dominicanos que no tenían su documento. Podían ser que estaban en trámite. Miren eso. ¿Y cuánto hay hoy? Actualmente hay 2.300.000 dominicanos en Estados Unidos. Casualmente estaba buscando, no se llevan tanto de Google, de la inteligencia artificial. Quería ver la población de España para esto que iba a decir. Y dice Google, con la inteligencia artificial, que hay alrededor de 2 millones de dominicanos. Cuando hay un censo del INDEX recientísimo, detallado, entonces no Google, que eso no es palabra divina, esa inteligencia artificial, hay que alrededor de 2 millones, me dicen ahora, cuando hay 2.300.000, según medido por la Cancillería, por el INDEX, y 188.000 en España. Al censo del INDEX tú sí le crees. Al de la ONU, ¿no? Porque ese es. Bueno, ese del INDEX. Ahí también hay. Pero bien, muy bien que crezcan las remesas, 6.874.5 millones de dólares, enero-julio, y el promedio mensual es 982.7 millones. Por eso el Caribe titula que podríamos llegar a 12.000 millones, porque si tú tienes esa proyección te va a dar 11.800. Correcto. Y eso, 100 y pico de millones los redondea a Valdealbizu como cosa, 12.000 millones. Pasado por agua. Bien por los dominicanos, bien por la diáspora. Un saludo a la alcaldesa, un saludo sincero, Carolina. Anunció ayer la segunda edición de, esta vez, Juguete por Útiles Escolares. Lo va a hacer junto con Yayo, o sea, Carolina y Aduana. Yo creo que un poco tarde porque la clase comienza el 25. Sí. Pero este día 24 va a esa cosa. La gente comenzó a decir que eso es campaña. No, con Carolina y Yayo no vale porque ellos luchan en pareja. Ustedes nos recuerdan el desayunito productivo que hicieron en estos días. Y después además, con Wellington también. Yayo fue el jefe de campaña de Carolina para la alcaldía en el 20. Él dejó caer que él pagó la cuenta. El desayuno, sí. Yayo pagó la cuenta. Pero yo creo que no hay campaña, por eso doy un saludo sincero a mi hermana, a mi amiga Carolina Mejía, y también a mi hermano y amigo Yayo Lobatón, a pesar de todo. Pero de que hay susurrapa,
Escribía yo en el Caribe el sábado. Perdón, ¿cómo titularon? ¿Carolina y Yayo? ¿O titularon Alcaldía y Aduana? No, Carolina, pero bien, a eso voy. Hay sutilmente, por ejemplo, yo escribí en el Caribe 4 notas de prensa de instituciones de la semana. Sí. Dice una, Carolina Mejía conmemora 527 aniversario, o sea, Carolina Mejía. No la alcaldía. La otra dice, Yayo San Lobatón y la Dirección de Aduana firman acuerdo, esto fue con la India. Yayo va primero. Yayo primero. David Collado reinaugura Parque de la Duarte y David primero. Wellington Arnaud se reúne con representantes comunitarios. Wellington primero. O sea, eso son sutilezas, lo subliminal. O sea, ya que no podemos hacer campaña, que dijo Abinader, de manera subliminal. A propósito, David Collado... Le dio una entrevista, ¿a Diario Libre fue? Sí, hay una entrevista A a Diario Dionisio, Libre. Sol de Vila. Pero que sí. No la he visto. Bueno, casualmente yo voy a ver no al ministro, voy a ver al emprendedor al mediodía. Ah. Que tiene un almuerzo. No al ministro, sino al emprendedor. Sí, no, porque es el emprendedor que invita el programa. el programa. Ya. Hay un tenista ahí, Juan Martín del Potro, que dice... Claro, buenísimo. Debiera ir conmigo para allá, porque yo acepté. Yo voy a hacer... Ministro, por del Potro, no por el emprendedor. Ojo. Lo que iba a decir Salvando la que la gente en estos días se vuelve sutil. Dice el Caribe, que se ha vuelto medio chismoso el Caribe, Sí. que había una actividad en Santo Domingo Este donde se estaba inaugurando como una plataforma, la fiesta, el ritmo de la costa, cosas ahí de turismo. Y que David Collado subió a la tarima, le pidió a Toño Rosario que le cantara beso a beso, todo eso es David Collado, y después dicen que hasta tarareó la canción. Me gustaría No hay ver... que él es seco, dicen que él es seco. ¿Cómo es que se llama el comediante que lo imita? Me gustaría verlo imitando. Bobadilla. Bobadilla, sí, cuando haga Bueno, la parodia. El beso a beso. Me dispersé, lo que yo quería era felicitar a Carolina y a Yayo. Y ¿Cómo tú brincaste de Carolina y Yayo a...? a todos los... Va a tener problemas. Son precandidatos. No, lo que hay, me gusta eso, porque es lo subliminal, ¿tú entiendes? Eso es... Se pone divertido. Sutilezas. No estamos en campaña, pero son con gente de sutileza. Termino con lo del viernes, la reunión de Alaska, Federico. La gente está muy centrada y que Ucrania es un punto y quizás el menos importante de esa reunión. Eso está decidido. Eso está decidido hace tiempo. Pues miren este dato. Ustedes recuerdan que comenzaron Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudita y se reunieron una vez 6 horas. Sí. Y el jueves pasado, aquí comentamos que iba para allá Steve Witkoff. Sí. Ajá. Yo veo una foto de Putin y Witkoff sonriendo, muerto de la risa. Pues hay una figura en el fondo. Y yo, ¿quién es esa figura que está ahí? Efectivamente. Yo busqué RT, Catherine, que a ti no te gusta mucho. No me gusta nada. TASS, Sputnik. Y el que estaba ahí atrás es, aquí tengo, Kirill Dmitriev, que es el director del Fondo Ruso de Inversión Directa. Una hora antes de la reunión con Putin, se reunió con Witkoff una hora. Y participó directamente en la reunión de Putin y de Witkoff, el director del Fondo Ruso de Inversión. Por eso es que yo digo, ahí se están discutiendo cosas grandes. Lo de Ucrania, eso hay que ver la manera como se termina. Estados Unidos, por eso que yo cito las agencias. Desde que terminó la reunión con Witkoff, puso en duda. Y yo me fui a esas agencias y me dijeron, va a haber una reunión probablemente la próxima semana. Y en Estados Unidos todavía están diciendo que Trump se va a aparecer con Zelensky allá. Eso no vale. No está en esa Yo liga, creo que es no está en bastante esa liga. improbable. Bastante improbable. No, es que no funciona así. Mira, Putin ganó esa guerra. Y tú Claro. vas a ver que el ganador va a reunirse. Pero además, Putin dice, nada más hay que leer la cosa. Zelensky es un presidente ilegítimo. Venció su periodo en mayo del 24. Él siguió porque está Ucrania en estado de excepción. Pero dice Putin, con la constitución de Ucrania en la mano, que cuando hay estado de excepción y no se celebran elecciones, el presidente de la Duma es que queda hasta convocar nuevas elecciones. Entonces dice Putin, yo firmo con este señor, después me van a decir a mí, no, que eso no vale, porque ese tigre no era presidente legítimo. Pero bien, lo que quiero decir, y mencioné a Federico porque Federico escribió hoy profundo, sesudo en el listín, del acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia que hizo Trump la semana pasada. Dice Federico que eso es buscando una vía por allá para el gas por encima de Irán, dando la vuelta para llegar a Europa y también ahí. Porque la gente se va con el amague, nada más es con el amague. Para adelante con los faroles, Catherine.
Adelante. Buenos Adelante. días. Buenos días, don Nelson, Catherine, Federico, a todos ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer, de poder iniciar la semana informativa, laboral junto a ustedes y del día, hoy 11 de agosto. Es lamentar lo que ha ocurrido con la muerte del candidato Miguel Uribe Turbay en Colombia, luego de 2 meses de convalecencia, producto de un disparo en un atentado, no solamente a un senador, sino a un candidato presidencial. Decir que esto es parte de la violencia política que se ha ido extendiendo por la región, porque recuerden que en el 2023 también mataron a un candidato presidencial en Ecuador, a Fernando Villavicencio. También era candidato y a pocos días de las elecciones de ese país fue asesinado. Así que qué lamentable que estos hechos sigan ocurriendo, no en un país, sino en varios. Y lo de México, mejor ni mencionar. Este fin de semana, el presidente Luis Abinader estuvo bastante activo, se lo dedicó completito a la capital. Estuvo el sábado en Capotillo y ayer inaugurando, poniendo en funcionamiento trenes de 6 vagones en la línea 1 del metro de Santo Domingo. En el marco de todo eso, me pareció como bastante simbólico que todo el gobierno se trasladó a Capotillo para no, como dice la oposición, la esencia de esto no es solamente que fueron muy simples las obras o lo que se hizo, lo que se fue a llevar allí, que creo que 5.000 mochilas, una bodega móvil del INESPRE, canchas móviles y otras actividades propias del gobierno central dirigidas a la política social. Es que vino a mi memoria que hace 20 años, exactamente en agosto del 2005, allí fue el gobierno del presidente Leonel Fernández, encabezado y básicamente con el Ministerio de Interior y Policía, a poner en marcha el Plan de Seguridad Democrática y su programa estrella, que se llamó Barrio Seguro. El objetivo de eso era en ese momento cambiar esa idea o esa imagen, o más que imagen, en la realidad de violencia, de que es el peor lugar desde el punto de vista de la seguridad que tiene el Distrito Nacional, el sector de Capotillo. Pues vaya usted a ver. Lo mismo fue lo que dijo el presidente Luis Abinader, que aquí queremos cambiar la imagen de un barrio violento de Capotillo, por eso estamos aquí en el terreno trabajando. 20 años después, el mismo discurso, la misma cosa, con diferentes estrategias, pero en el fondo lo mismo. El problema de Capotillo permanece sobre la inseguridad, sobre la situación de mucha participación delincuencial y de que allí está quizás, no me gustaría decirlo así, pero sí quizás lo peor de lo que es la sociedad capitaleña. Muy triste que no hayamos avanzado lo suficiente en Capotillo, según lo que dijo el presidente Luis Abinader. Pero usted busca las estadísticas que daba el gobierno cuando inició el plan de seguridad democrática, Barrio Seguro, y era 0 muertes esta semana, solo 1, bajó tanto. ¿Y qué ha pasado entonces? ¿Alguien miente o finalmente esos programas no surtieron su efecto? Muy lamentable lo de la cédula de identidad y electoral, el cambio. Me sorprende que haya gente que se sienta sorprendida, valga la redundancia, de que la Junta Central Electoral tiene un proyecto del cambio de la cédula de identidad y electoral. Si usted toma ahora mismo su carnet, usted va a encontrar que la cédula dice vence en el 2024. Eso no se lo inventó la Junta. Ni el proyecto de renovación tampoco es nuevo. Fue aprobado en una resolución del Pleno de la Junta en el 2022, precisamente porque el documento está vencido. Y además, ¿cuánto hemos avanzado desde el 2014 a la fecha en términos de seguridad para lo que es un documento de identidad y electoral, como es la cédula? Así que yo no sé por qué hay gente que ahora se siente sorprendida con un proyecto que ha sido lo suficientemente socializado por la Junta Central Electoral. Incluso se cuestiona hasta el costo de la cédula al hombre de los análisis sesudos, Andy Dawarre, que dice que se ahorren ese dinero y que extiendan la vigencia de la cédula. Al economista Andy
don Andy, pero en la pasada semana el presidente Luis Abinader anunció que con ahorros del gobierno le van a entregar 4.000 millones a las alcaldías, y es para gasto corriente, no es inversión, para aceras y contenes, porque el propio presidente dijo que eso nunca se acaba, que eso del día a día entonces es gasto corriente. Así que yo creo que no vale la pena no entender que la Junta Central Electoral tiene que salir adelante con este proyecto de la renovación de la cédula de identidad y electoral, porque además de ahí depende mucho lo que va a ser la seguridad, la confianza en el resultado de las elecciones del 2028. Hay muchos otros temas, pero ahora vamos a seguir con las portadas. Bueno, Catherine tiene algo que agregar antes de que Francisco Medrano venga con las portadas del Caribe y CDN. Gracias, Yanesi. Francisco, perdóname que te quite un minuto. Quiero también solidarizarme con la familia Bellutini Urbina y comentar, porque me han preguntado sobre el tema de las honras fúnebres. Sus familiares han compartido, está en el grupo de producción de Despierta, si me ayuda mi querido Kelvin y Priscila. Luis Emilio Bellutini va a, que en paz descanse, será honrado hoy en una misa que se oficiará en la Catedral Primada de América a las 3 de la tarde. Olga Manso de Bellutini, sus hijos Luis Enrique Fajardo y Emiliana Bellutini de Fajardo, Carlos Vicente Pupio y Daniela Bellutini de Pupio, Luis Emilio Bellutini e Isabela Brachi de Bellutini, sus nietos Silvana, Isabela y Emiliana Fajardo Bellutini, también Carlos Vicente, Martín y Alexandra Pupio Bellutini, Luis Emilio Bellutini Brachi, están invitando a esta misa, repito, hoy en la Catedral Primada de América a las 3 de la tarde. Paz a sus restos, y ahí estaremos acompañándoles durante la jornada de hoy. Nelson, tú que le estás haciendo seguimiento al tema de Gaza, estaba viendo que en un ataque ayer cerca de un hospital, 6 periodistas de Al Jazeera fueron asesinados, 4 de ellos de la cadena Al Jazeera, uno de ellos el periodista Anas Al-Sharif, de apenas 28 años, que se había convertido quizás en una de las caras más visibles en la cobertura informativa de este conflicto, que sigue dejando a la humanidad con el terror de esa guerra. Definitivamente vamos a revisar más detalles. Hay informaciones que llegan desde Gaza y otras, por supuesto, desde Israel, pero muy lamentable, solidarizarnos con los colegas. Nos corresponde, por supuesto, hacerlo. Francisco, ahora sí, perdóname que te haya quitado ese par de minuticos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Catherine. Contigo, a todo el equipo de Despierta con CDN y, por supuesto, a los amigos que están en sintonía a esta hora de la mañana. Vamos de inmediato en este lunes a compartir las informaciones que trae el periódico de nuestra casa, El Caribe, en su portada, y lo hacemos con las remesas que podrían llegar a unos 12.000 millones de dólares. Aumentan un 11.6%. También en el Caribe nos referimos al crecimiento de Santiago, el cual es un desafío, y es que el municipio se expande anualmente en diversas direcciones, 1.2 kilómetros cuadrados. Vamos ahora a otro tema que aborda el Caribe en este lunes. Es el Código Penal, el cual fraccionaría las penas y daría semilibertad. Invitamos a leer este importante trabajo. Vamos a cerrar las portadas del Caribe con la incorporación de la línea 1 del metro, que justamente ayer agregó 6 nuevos vagones. Y ahora presentamos la contraportada esta mañana con noticias del mundo de los deportes, y hablamos de Salcedo FC y La Vega Real. Ambos equipos ganan en el primer cierre de la primera fecha de la Liga Dominicana de Fútbol. Les invitamos a continuación que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted podrá conocer otras importantísimas informaciones como esta. Una denuncia que hace el expresidente Danilo Medina sobre el abandono del sector salud, y también dice que han desaparecido los equipos médicos. Además, en un reporte especial nos referimos a los retos que enfrentan los padres de niños con el autismo. Y cerramos las principales notas de CDN Digital con la joven Jennifer Ventura, representante de la provincia de Barahona,
que se coronó anoche como la Miss República Dominicana Universo 2025. Accedan a nuestro portal www.cdn.com para que puedan ampliar todas estas informaciones, y también les recordamos que deben adquirir una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Vamos al tiempo, como todos los lunes por aquí. La clave del boletín de esta mañana es que el tiempo está caluroso y brumoso y se amanecerá con lluvias ligeras, aisladas en puntos del nordeste como Samaná y María Trinidad Sánchez. También en sectores costeros caribeños de San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y Pedernales. El resto del país se presentará un cielo con poca nubosidad, soleado, caluroso y brumoso. Durante horas de la tarde de hoy lunes hasta las primeras horas de la noche se nublará especialmente hacia el interior del país. Mañana martes las horas matutinas serán mayormente soleadas y calurosas. Próximo al mediodía el viento predominante del este-sureste, junto al acercamiento de una onda tropical que interactuará con la vaguada durante la tarde y las primeras horas de la noche, serán responsables de incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento distribuidos en provincias de las regiones sureste, suroeste, la cordillera central y la zona fronteriza. Hasta aquí el estado del tiempo. Tiempo caluroso y brumoso en la mañana de hoy. A la pausa. 7:41 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros en Despierta con CDN. Leemos sus comentarios en Facebook Live y les anunciamos de entrada, antes de que producción me mate, que el invitado de hoy es Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Hagan sus preguntas, aprovechen. Si tienen alguna, a los destacados juristas que yo sé que ven este programa y no siempre nos escriben, si no quieren utilizar el Facebook Live, escríbanos a nuestro WhatsApp, al de Federico, que tiene muchos amigos abogados. Lamentablemente. No, pero no diga eso. Afortunadamente. No digas eso. Afortunadamente tenemos una selección de muy buenos abogados, directos abogados. Saludos a Don Milton, saludos a Jorge Prats, saludos a todos los abogados que nos sintonizan. Don Milton. Bueno, es que ahora me voy a meter en un lío. Olivo, Cristóbal, me voy a brincar algunos y se me van a poner guapos. Mira, Don Milton tuvo una participación muy buena en un Ultrella, que organiza el cursillo de cristiandad. Ajá. Y tuvo una exposición sobre los valores cristianos en la Constitución Dominicana. Lamentablemente quería ir y no pude, pero me dicen que fue excelente. Qué bueno. Así que tenemos tiempo que no traemos a Don Milton. Sí, no, él está en agenda. Escríbelo. No, él viene, va a estar con nosotros, Don Milton Ray, Ya, lo va a anunciar. el miércoles 10. Listo. En el almuerzo. Listo. Miércoles 10 de septiembre. Listo. Pues ahí va a estar lo con vamos. nosotros, Don Milton. Pero ya lo saben. Hoy viene Antoliano Peralta, hagan sus preguntas. Tolete, coño de ahorita. Y leemos rápidamente sus comentarios. Ahí está Frank Pérez Mota, haciendo un comentario con el que yo coincido y he coincidido en otras oportunidades. Nelson, lo hemos hablado. El tema de las remesas y el tema de los subsidios, que tiene dos lecturas. Si usted tiene que estar recibiendo remesa y apoyar su economía de la remesa, es que la cosa aquí no está buena. Si usted tiene que andar lanzando subsidio para la calle, es porque la gente no produce. Entonces, eso tiene doble lectura. O sea, una cosa es la solidaridad, que uno le agradece y lo que usted quiera, pero que, y el día que no esté, porque eso es algo que usted no controla. Eso es algo que usted no controla, eso es un factor totalmente exógeno. Entonces, ahí usted apoya, es una pata de la economía de la República Dominicana. Y Fran Pérez Mota lo destaca en su comentario. Las remesas aumentan, indica que la economía de los remesados empeora y exigen más a sus familiares en el exterior. Y si la economía de ellos mejora, menos remesas exigen. Ejemplo, yo soy pensionado, si suben los alimentos y medicinas, le pido a mis hijos mayor ayuda. Ejemplo, en México las remesas bajaron y la calidad de allá mejoró, aquí no. Así que dice Nelson que eso no es muy bueno, que crezcan las remesas. Pedro Celestino Rodríguez también está con nosotros conectado. Saludos, buenos días, bendiciones para ti. Kelvin Torres, que vio el programa de ayer, siendo honestos, con Jorge Chalhub. Una conversación muy linda. Yo a Jorge, que para mí es uno de los primeros podcasters de la República Dominicana, de los primeros porque fue de los que inicialmente creyó
en ese tipo de comunicación, incluso cuando ahora hay gente que dice que en República Dominicana no se aguanta un podcast más. Pero Jorge tiene ese podcast tipo de conversación extensa, no importa si la conversación dura 1, 2 horas, 3 horas, lo que dure. Y hicimos un ejercicio muy lindo e interesante. Además, él ha sido una persona a la que yo le he dicho tanto pública como personalmente que tiene un altísimo valor de solidaridad y eso se agradece. Él no escatima en compartir conocimiento. Jorge Chalhub es nieto de Chalhub Mejía, Nelson, y habla, tú no sabes cómo habla él de su abuelo, es una belleza. Una belleza. El camarada Chalhub Mejía. El camarada Chalhub Mejía. Y Jorge, tienes que ver, o sea, tiene una sensibilidad por el tema de los adultos mayores, que yo creo que vale la pena de rescatar. Si ven el programa, díganos qué les parece. Andy Heredia está conectado, dice, feliz inicio de semana, todos quieren arreglar e ir a Capotillo, que es un referente viejo en la capital, nada nuevo. Jacqueline Pérez, saludos, buen día, bendiciones, feliz inicio de semana desde Atomayor. Desde Higüey nos escribe Henry Santana. También Yuberki Tejada, buenos días, es una regla social y obligatoria. Minimizar las cosas, hay que invertir también en educación, escuelas y que sea obligatoria la educación hasta los 18 años. Estamos en emergencia en el ámbito de la educación, dice Yuberki Tejada. Luis Santana, flaco, mira, tiene un colega tuyo ahí. Pienso que las cédulas no deben tener vencimiento, solamente tener responsabilidad para emitir el documento. Daniel Vargas dice que su comunidad está muy linda en Santiago de los Caballeros, pero que en Matanza hay muchos vagabundos, etcétera. Gracias, Alan. Jocelyn Martínez, lamentable la muerte del candidato colombiano, se refiere a Miguel Uribe Turbay, lo mencionábamos esta mañana. Está por acá también Jocelyn Martínez, abrazo para todos. Josefina Taveras, desde San Pedro de Macorís, un abrazo. Dice Antoniano Peralta, ¿por qué el Senado no ha incrementado más? Escríbemelo de nuevo, Luis. Intento entenderte. Escríbemelo de nuevo. Hay una pregunta que tenemos en redes desde hace días. Se creía que el fin de semana quizás tendríamos algunos cambios en el tren gubernamental. No pasó, ¿no? El presidente parece que... Pero hay tiempo, desde el 16. Hay tiempo, desde aquí el 16. Pero para algunos, orejeada yo, parece que los que me orejearon parece mal orejeados, porque pensaban que eso iba a pasar el viernes o el sábado. Catherine. Dime. Aquí en el Twitter siempre hay alguien que nos saluda. Tito Gómez nos dice, buenos días y bendiciones, un abrazo para acá, para todos aquí en el equipo. Así que gracias, Tito, porque siempre está pendiente. Lo he visto. Saludos a Tito Gómez, así es. Mira, escúchame. Dígame, compañero. A propósito de la pregunta. No, del televidente que habla de Capotillo, y ya que Catherine hizo el trabajo, hay que prestar atención porque parece que la política que está aplicando el gobierno, Ministerio de Cultura, Ministerio de la Juventud, todos los ministerios han estado metidos en Capotillo. Todos. Para que Abinader fuera ayer, tenían 3 semanas interviniendo agresivamente a Capotillo, apresando centenares, droga, incautando. Entonces parece que algo está fallando en ese tipo de política y que haciendo murales y que la 42 de Capotillo, un ejemplo. ¿Qué está pasando, señor gobierno, en Capotillo, que sus políticas, y están metidos todos los ministerios, y han metido cuarto ahí? Y cada vez que ocupan el barrio aparece más droga. El viernes mataron, no me acuerdo el mote que le decían a un delincuente famosísimo de la zona. Parece que estaban limpiando el terreno para que Abinader fuera ayer. Parece que no entró en cintura. Revisar lo que está pasando en Capotillo, porque me llamó la atención lo que decía Yanesi, que desde Lionel vienen diciéndose cosas y haciéndose ahí fue que se empezó el pagar para no matar. No, fue en San Francisco de Macorís. El PEM. Ese fue en el primer gobierno. Este fue yo me refiero No, yo digo, ¿dónde comenzó? Yo recuerdo que Norge Botello, creo que fue Norge, dijo que nosotros damos y repartimos, y le caímos atrás, la prensa se suda. ¿Y qué es lo que el gobierno reparte efectivamente? Pagar para no matar. Pagar para no matar. El PM apareció ahí. Pero bien, lo que te interrumpí. No, está bien. Capotillo, hay que revisar lo que se está haciendo ahí, porque la 42 de Capotillo no es la 42 famosa de otros lugares.
Arranquemos ya entonces Bueno, con información. El presidente de la República, el día de ayer, Luis Abinader, puso en funcionamiento trenes de 6 vagones en la línea 1 del metro de Santo Domingo con el fin de descongestionar ese medio de transporte durante las horas pico. El mandatario también entregó un nuevo proyecto de habitación e inauguró varias obras en la Armada Dominicana. Jonan González nos ofrece los detalles. Este domingo el presidente de la República dio inicio a la operación progresiva de trenes de 6 vagones en la línea 1 del metro de Santo Domingo, con los que se estima se movilicen más de 22.000 pasajeros por horas y se eliminen las filas de espera para abordar el referido transporte. Vamos a tener capacidad para 40.000 pasajeros más, 40.000 pasajeros aproximadamente, y eso va a ir aumentando medida de las necesidades hasta poder duplicar la cantidad de pasajeros a final del año. La OPRED detalló que la obra, ejecutada con un financiamiento de más de 219 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo, incluyó la ampliación de 5 estaciones elevadas y la construcción de un nuevo túnel de interconexión peatonal entre la línea 1 y 2. Dicho en otras palabras, terminamos las filas en la línea 1 del metro de Santo Domingo. Más temprano, el mandatario entregó 46 apartamentos en el Distrito Nacional en el marco del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, con los que se benefician directamente a 184 personas. Con estas entregas, el presidente Abinader sigue sumando a su récord histórico de más de 13.000 viviendas, siendo el presidente que más viviendas ha entregado en la historia de la República Dominicana. Además, el presidente inauguró la Escuela de Graduados de Comando y Estado Mayor Naval, el Salón de la Parroquia Nuestra Señora del Amparo, el edificio de operaciones de la División de Inteligencia Naval M2 de la Armada y otras obras de infraestructuras para esta institución castrense, con una inversión de 188.7 millones de pesos. Jonan González, CDN. Bueno, sí, efectivamente, yo me monté ayer, fui invitado a participar, no puedo decir porque los tuiteros me están criticando en la inauguración. Señora, ¿qué te están criticando? Porque yo, perdón, porque yo puse que habían inaugurado, o sea, no que inaugurado, habían puesto en servicio de 3 a 6. Miren, si uno lo ve objetivamente y desde el punto de vista estrictamente material, aumentar de 3 a 6 vagones, eso es una orden de compra. Eso es mandar un colmado, tráeme 3 aguacates, no, tráeme 6, que viene más gente. Eso es así. Ahora, cuando uno le pone la dimensión y el contexto sobre la base del entregable, que son trenes, esas no son decisiones que se toman de un día para otro. Usted no va a ningún sitio y dice, apégame 4 trenes ahí. Esas son decisiones estratégicas, decisiones financieras que exigen extremado tiempo de planificación. Una planificación que incluso excede la vida de los gobiernos, porque eso estaba en carpeta. Entonces, decidir tener que hacer eso, proyectar recursos, hacer los arreglos institucionales y financieros para poder lograr la movilización de esos recursos, es mucho más difícil que simplemente instalar 6 vagones. Ahora, dicho eso, la capacidad de las estaciones per se, Catherine, eran solamente de 100 metros y tuvieron que ser anexadas, le tuvieron que poner anexo en los 2 contenedores, claro, de los dos andenes, para poder ampliar, duplicar la capacidad de vía de la estación. Aquí la única crítica que se puede hacer es que esto debe hacerse en todas las estaciones, no en la línea 1, en la línea 2 también. Adicionalmente, que no se le ha dado suficiente, digamos, exposición pública, sí hicieron una ampliación en el pasillo de interconexión de la estación Juan Pablo Duarte, que parece que era un pasillo más pequeño y como hay del doble de habitantes, por una razón muy simple. República Dominicana, ¿cuántas personas tenían en el año 2004 y cuántas personas tienen en el año 2025? Esto es estadística, a pesar de que la ONU no hacía su trabajo, pero esto es estadística. Entonces, ese pasillo fue ampliado, fue remozado, y eso no quita, desde luego, que los trabajos de mantenimiento en el metro se tengan que seguir haciendo, que hay cosas que no están funcionando en el metro, como escalera eléctrica, como ascensores. Nadie está diciendo que no. Lo que hay que aplaudir, que ayer se duplicó la capacidad de carga, y lo que hay es que exigirle al gobierno que continúe duplicando esa capacidad de carga y ampliando la capacidad de respuesta inmediata de una obra que al día de hoy nadie puede criticar. No, yo estoy de acuerdo. Yo me voy a ahorrar cualquier comentario. Suscribo, claro, eso es lo que hay que fortalecerlo.
La línea 1, la línea 2, la de los Alcarrizos, metro por donde quiera, metro con gran capacidad. Eso va a dar un salto, leí, de 14.000 a 20 y tantos mil pasajeros. Entonces, yo celebro eso. No le agrego más nada. Que haya 6 vagones, excelente. Pongan más, yo no le busco la quinta pata al gato en esto, porque eso va en la dirección de masificar el transporte y hasta de sentarlo y dignificarlo. Bien por el presidente Luis Abinader. Bueno. No, porque me cogen ese corte y mira, ahí está. Mira, bien sí, por bien. usted, presidente, caramba. No, eso... No. El metro como sistema de transporte ha mostrado su eficiencia durante décadas, y quienes en aquel momento criticaban al presidente Leonel Fernández, pues entiendo yo que han tenido que recoger sus palabras. Es evidente que la ciudad de Santo Domingo tiene que apuntalar su sistema de transporte masivo, porque es, y eso está aprobado, la única manera en la que la gente puede movilizarse de una manera muy económica, además de una manera rápida, y que eso ayuda a mejorar el tema del tránsito. Duplicar la cantidad de vagones, yo creo que eso está bien, creo que se corresponde con los planes del metro, eso no es una improvisación, eso es parte de un plan, pero también hay que rescatar, como bien señalaba Federico, el tema de los programas de mantenimiento. Los programas de mantenimiento también se van a hacer en la medida en que se ejecuten los recursos, no solamente de una manera prudente, sino que fluyan los recursos. Tenemos tiempo que no invitamos al director de OPRED, pero quizás sea bueno hacerle una invitación para que él nos diga si están recibiendo los recursos necesarios, e incluso eso al gobierno no le va a gustar nunca hacerlo, porque es un tema que pasa como con la gasolina, impopular. Si usted tiene que subirle un chin, súbale. Si usted tiene que subirle un chin, súbale. De mejor servicio y la gente se lo va a agradecer. Alguien critica acá, por ejemplo, cuando se paga un peaje. Si la autopista funciona, no. O por lo menos la mayoría no, la mayoría consciente no. Convenza a la gente de que usted va a hacer un programa de remozamiento y mantenimiento que se corresponda con las expectativas de la gente. Hay un artículo hoy en Listín Diario que habla de que, bueno, de que a las líneas hay que hacerle un mantenimiento debido, porque ya se ve la falta de eso. Sí, una pequeña acotación. Sí. Le quieren buscar justificación hasta sociológica a esto del metro. Recuerda que invitamos aquí un politólogo, era ecuatoriano, que él decía que aunque Abinader inaugure el metro de los Alcarrizos, no será una obra suya porque ya existe un metro. Correcto. Muy relativo. Que Balaguer va a inaugurar la circunvalación de Baní, creo que el jueves. Entonces, como hay otras circunvalaciones, no inauguró nada. No. Esos son aportes de este gobierno. Oye, además es lo que es la continuidad del Estado. Además, si uno se lleva eso, todo, de Obando para acá, todo lo hizo Obando. Entonces, sí, pero, o sea, no me gustó la lógica. Lo que estoy diciendo es que se van tan lejos que hasta explicaciones sociológicas quieren buscarle a este tipo de cuestión. Sí. No, la línea de los Alcarrizos, esa línea es de Abinader. Claro. A propósito, veo ahora que se está adelantando mucho. ¿Cómo te enteraste? ¿Por el video de Homero? No, me enseñaron un videito, sino que estoy viendo ya la parte eléctrica que están trabajando. Hay un video de Homero Figueroa nuevo. No se sé. ve Pero horrible. ese videito es hablando de la modernización del teleférico. Del teleférico, no del metro. Es verdad, pero que él decía que va a tener más... Dice el presidente que en octubre va a tener la Isabel Aguiar listo ya. Eso va bien Eso avanzado. va Sí. Con los cuartos de Arodón. Eso es en pintura, eso va avanzado. ¿Y el 9? No, el 9 está más en detalle. Ahora hay de aquí al 28. ¿Qué es lo que pasa? Hay unas estructuras en la parte sur y norte que me dicen que eso es para el teleférico. Yo no sé si es para un puente. ¿En el 9? En el 9 ustedes lo ven a la derecha y a la izquierda, una grandísima estructura así. Pero el 9 terminará algún día. Antes del 2028 lo termina, seguro. Bueno, pero las críticas que se han hecho con relación a poner vagones, trenes de 6 vagones al metro, no es al hecho como tal. No creo que alguien pueda estar en contra de esto. Es que he visto muchas personas hablando de la parafernalia que se hizo para presentar este proyecto, que independientemente de lo que usted pueda creer, el gobierno tiene ese estilo. Ese es el estilo del presidente Luis Abinader. Ustedes lo vieron cómo estuvo en Capotillo,
en cosas que parecen simples, pero la presencia del mandatario en los espacios donde mejora la política del Estado desde la perspectiva de obras de infraestructura o como desde la política social es parte de lo que ha caracterizado al gobierno. Dice producción que nos tenemos que ir, pero me encantaría ver un corte que hay del presidente Danilo Medina que criticó ayer al gobierno con relación al tema hospitalario. Vamos a compartirlo un ratito para hacer algún comentarito sobre eso. Hay un abandono total por la salud del país, por la salud de la gente. Hospitales deteriorados, hospitales que han desaparecido los equipos de tecnología de primera punta que se dejaron instalados y han vuelto a ser lo que eran antes. Nosotros dignificamos la vida de la gente en hospitales donde se eliminaron las salas de pacientes con un solo baño. Incluso hasta las esquinas en la construcción la eliminamos para que no acumularan bacterias. Tenían equipos, aquí en San Juan había un equipo antiincendio que se activaba automáticamente si había incendio, pero había que probarlo, aquí nunca lo probaron y ya está dañado. Los laboratorios están en abandono. La gente ya no puede sacarse una placa ni hacer un estudio en los hospitales porque ya no tienen los equipos y eso es penoso. Bueno, ahí escuchamos al presidente Danilo Medina que estuvo ayer en San Juan. No sé si tienen por ahí el corte del presidente Leonel Fernández criticando al gobierno con relación al tema económico. Lo que quiero hacer es una puntualización de que ambos expresidentes hacen críticas al gobierno y han estado en las últimas semanas en la calle. Y yo creo que el presidente Luis Abinader ha retomado un poco la calle porque él mismo llamó a los precandidatos que no pueden estar haciendo campaña, entonces él ha salido al frente a las críticas. Pero hay una diferencia importante entre las puntualizaciones que hace Leonel Fernández y las que hace Danilo Medina. Fíjense que el pasado fin de semana Danilo Medina se fue al tema educativo y ahora lo hace al tema salud. Leonel es bastante recurrente en hacer referencia al deterioro de la economía, que es verdad que el propio gobierno lo ha reportado, que la proyección que se tenía de un 5% no será. Hasta ahora hemos crecido menos de un 3%. Entonces, ahí Danilo es más social en el tema de las críticas, mientras que el presidente Fernández se va más a la macroeconomía. Entonces, si usted lo agarra como oposición en sentido general, hay una crítica a toda la gestión del gobierno, desde economía hasta cómo se enfocan las políticas de las áreas más sensibles, como son la salud y la educación. De hecho, ayer me pareció bastante tremendista una declaración que se difundió del presidente de la ADP, que dice Eduardo Hidalgo, que prefieren los profesores estar en el infierno que impartir docencia en las aulas móviles que el gobierno pretende implementar como respuesta a la falta de espacio para los estudiantes. Bastante tremendista eso. Yo creo que eso no le aporta nada. Lo importante es que los estudiantes tengan un espacio donde puedan recibir el pan de la enseñanza hasta que haya una solución definitiva. Ya casi nos vamos a pausa, pero no quería dejar de resaltar el apoyo que recibió la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández de Carlos Amarante Baret, que estuvo con su proyecto Avancemos, que hasta donde tenemos información, el objetivo es lograr el reconocimiento como partido político de la Junta Central Electoral. El Partido Fuerza del Pueblo tiene ya concluido su congreso, que pudo llevarlo a feliz término, según lo que vimos el pasado fin de semana, el anterior a este, en las votaciones y la participación y el entusiasmo. Tiene como reto fundamental ver cómo va a construir una mayoría que le permita ganar las elecciones del 2028, porque en un escenario de 3 no es tan fácil. Hasta ahora, la historia electoral, pero por supuesto que cada coyuntura es diferente y trae sus propias realidades. Por eso quizás no se recomienda tanto aplicar recetas que dan resultados en otros países o que dieron resultados en el 96 o en el 2004, porque los contextos son distintos. Ahora sí, el Partido de la Liberación Dominicana, si se mantiene en el tercer lugar, puede hacer una alianza con el PRM, ¿por qué no? Porque aquí
yo siento que la gente de la Fuerza del Pueblo quiere acusar como al presidente Medina de que tiene como una obligación moral de apoyarlos. No, usted políticamente hace lo que le conviene. Así que ese partido, en lugar de estar tan pendiente del PLD, lo que debe hacer es sentarse a desarrollar una estrategia que le permita construir una mayoría electoral para las elecciones del 2028. Sí, a la pausa. Solo tú hablas del apoyo de Amarante. No, lo que ellos hicieron fue un almuerzo ayer. Habrá que ver quién pagó. Seguro Amarante porque fue el que invitó. Sí, sí, con los Entonces, lo dineros. que ellos acordaron fue un plan de acción mínimo para recorrer el país, pero es una alianza táctica momentánea. O sea, no es que Exploratoria. que Amarante Baré pasó a apoyar la Fuerza del Pueblo, porque lo que entendió todo el mundo fue eso. No, pero ya. En el trasfondo, Eso es lo que va a pasar. y eso es lo que va a pasar. Es el adelanto de lo que No va a ocurrir. colocaron, compañero. Pero en no honor a la colocaron. verdad, lo que hubo un almuerzo de la dirección de De la Avancemos, dirección. y ahí vamos a recorrer los barrios, este gobierno no sirve, pero no fue que Amarante Baré pasó a apoyar la Fuerza del Pueblo. Gracias, Amarante, por tu llamada. Ok. A la pausa. La pasada semana, ustedes saben que el presidente Luis Abinader promulgó el Código Penal, el nuevo Código Penal, y eso ha generado muchísimos debates. Hay debilidades que algunos sectores han identificado, pero en lo que todo el mundo coincide, que la pieza aprobada es mucho mejor que lo que teníamos. Ahora vamos a conversar con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta, para extender un poco más y que ustedes puedan conocer mejor lo que contiene esta nueva pieza. Buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos otra vez en Despierta. Gracias a ustedes. Aquí estamos, como siempre. Bueno, Sí. Antoliano, tus primeras impresiones sobre el Código Penal, un Código Penal que, como dice Yanesi, se ha debatido mucho, y hay quienes consideran que este año podría permitir algunas nuevas modificaciones. En ese sentido, si ustedes tienen alguna intención de solicitar algunos cambios y el proceso, ¿no?, en sí mismo. Sí, bueno, mira, había un dilema en el Poder Ejecutivo sobre si se promulgaba o no el código. Correcto. En razón de que algunos elementos que el propio presidente había públicamente identificado como de su preferencia no aparecían en el código. Incluso en las últimas semanas, cuando se estaba debatiendo ya de manera previa a su aprobación, se habían identificado, como ustedes dijeron, una serie de elementos que eran susceptibles de ser mejorados y ajustados. La Procuraduría General de la República hizo un gran esfuerzo a última hora e incluso convocó una mesa de trabajo donde acreditamos 2 abogados de la consultoría. Sí. Y a última hora el proyecto mejoró considerablemente. Entonces, la idea era... ¿Cuántos artículos se modificaron finalmente? O sea, de esa comisión. No te puedo decir. ¿No tienes el dato que No. A última hora, entonces, nosotros nos planteamos, es susceptible todavía de ser mejorado. De ser así, la oportunidad legal es mediante la observación. Pero, como este código ha dado tanto traspié, entendimos que fue un criterio del presidente, que es quien decide promulgar o no, que era más conveniente quedarnos con este código que tiene un balance, digamos, positivo, aunque tiene algunos temas que todo el mundo dice la gente dice que hay que mejorar. Sí. Y se optó por la promulgación bajo la condición de que en el año que queda para su entrada en vigencia se puede hacer algunos ajustes. Incluso el presidente del Senado lo dijo previamente, antes de que llegara la ley a la consultoría, al Poder Ejecutivo, dijo que ellos mismos, los senadores, estaban abiertos a recibir sugerencias para que si hay que introducir un nuevo proyecto de ley durante el año para terminar lo que iniciaron, pues hacerlo. La opinión mía es que se hizo lo correcto al promulgarlo, porque si bien el código es mejorable y hay elementos que hay que ajustarlo, porque es obvio,
yo pienso que ahora la sociedad que quiere un mejor código tiene que pelear por menos, porque antes estábamos en 0 o bajo 0. Eso es lo que yo pienso. Después que pase el tiempo, la historia nos dejará la enseñanza de que si usted tiene una ley, en el caso hipotético de que fuese así, que es buena en un 80% y hay un 20% que hay que mejorar, hay que transarse. Y eso fue lo que hicimos. Fue mejor negocio quedarse con ese código y seguir peleando por lo que falta. Precisamente en ese contexto, doctor Peralta, uno de los temas que ha generado críticas al presidente Abinader es que promulgó el código sin contener 3 eximentes del aborto, que había sido incluso algo que apoya el presidente, que siempre lo ha dicho, pero que como no hubo consenso, no se podía, y como usted ha planteado, había que darle salida a las modificaciones a ese viejo código. Pero una de las cosas que se ha planteado es la posibilidad de someter un proyecto de ley aparte para despenalizar el aborto en 3 circunstancias. ¿El Poder Ejecutivo podría elaborar ese proyecto y someterlo? Sí, perfectamente. Todavía eso no se ha contemplado, pero, o sea, el presidente no lo ha contemplado, pero incluso en el ambiente de la consultoría lo hemos hablado, aunque oficialmente no se lo hemos planteado al presidente, pero eso es perfecto. Y además, recuerden que esa es una idea que se viene arrastrando. Creo que el propio presidente de la Cámara de Diputados dijo, vamos a conocer el tema del aborto fuera del código para que avancemos con el código. Y si bien es cierto que este es un elemento, un tema de gran importancia para la sociedad y dentro del contexto de ese código, tampoco podemos quedarnos batiéndonos en un solo tipo penal y seguir viviendo en el siglo X, porque este tema, estos artículos no lo hemos consensuado. Es como, para poner un símil, un ejemplo, los sectores laborales se reunieron y acordaron una modificación al Código de Trabajo. Hay un elemento que es la cesantía que no lo acordaron. Ahora eso está debatiéndose en el Congreso. Sería lógico e inteligente parar las reformas laborales porque el tema de la cesantía no se ha consensuado. No, yo creo que lo acordado, lo consensuado, se puede aprobar y seguir discutiendo eso. Y en algún momento, mediante una ley particular, se podría perfectamente, en un caso y en otro. Doctor, es como yo lo veo, ¿no? Doctor, a nivel de consultoría, tomando en cuenta que los tiempos ahora corren tan rápidos y que la vacatio ley es de 12 meses, se está ponderando la posibilidad, digamos, de hacer un ejercicio del articulado que, sujeto a lo que el propio presidente señaló, puede ser perfectible, porque el tiempo va corriendo y la legislatura se va a abrir prontamente. Entonces, dejarlo al azar a cuándo va a ser, a la iniciativa legislativa, o el Poder Ejecutivo se ha planteado, o todavía no se ha planteado, el tomar la iniciativa legislativa de qué podemos mejorar en lo que estamos en la vacatio. Bueno, todavía esto está calientito. Sí, claro. Nosotros vamos a proponer en la consultoría crear una mesa de trabajo, una comisión de penalistas, para que lo habíamos hecho. Incluso hace un tiempo, en el inicio del gobierno anterior, de la administración anterior del presidente Abinader, nosotros creamos, por iniciativa de la consultoría, un cuerpo de abogados externos que de manera honorífica se nos ofrecieron para acompañar a nombre de la consultoría y del Poder Ejecutivo a la comisión de diputados que estaba revisando el código. Bueno, como eso no caminó en ese momento, la comisión quedó sin efecto. Entonces estamos dispuestos a reconstruir esa comisión y yo creo que lo correcto, sea el Poder Ejecutivo o sea el Congreso,
que lo correcto es que se abra una mesa de discusión amplia, donde los sectores que tienen objeción al código, incluyendo los sectores femeninos, que veo que hay temas que tienen que ver con derechos de la mujer que son muy activas, que se sienten en una misma mesa y que lleguemos a un acuerdo. Doctor Peralta, Antoliano, el gobierno no es muy dado a observar leyes. Me enteré hoy en un trabajo de Abenego, periodista del Caribe, a propósito, está de cumpleaños hoy, vamos a felicitarlo. Felicidades, Que Abinader ha observado 7 leyes, pero la primera que observó fue en agosto del 23. Es decir, que 21, 22, 3 años y no había observado ninguna ley. Es decir, que a lo mejor ahora hay una buena racha. Y le pregunto sobre el Ministerio de Justicia, cuál fue el reparo, y lo de residuos sólidos, si se va a reforzar. Le pregunto por esas 2 leyes. Ok. Incluso yo le voy a dar una ñapa en la respuesta. Mire, la historia de la observación de las leyes, que algunas personas usan el término vetar, que no es correcto. La Constitución Dominicana en los últimos tiempos no contempla el concepto de vetar las leyes, sino observarlas. Que el presidente dirige una comunicación al Congreso diciendo, no estoy de acuerdo con estos artículos, y tiene la obligación de motivar por qué no está de acuerdo y sugerir una redacción alterna a la que existe. Exactamente, el presidente no tiene la tendencia mucho a la observación de las leyes, y hasta hace poco había observado 2 leyes. Una fue, creo que la primera que yo recuerde, era esa ley sobre incentivo de la aviación, creo que se llama así mismo, donde se incluyeron vuelos entre los vuelos y las operaciones de aviación que iban a ser incentivadas. Se incluyó vuelos que no estaban contemplados. Ese artículo se observó, se resolvió. Después, la ley de la Cámara de Cuentas, el mismo presidente pasado de la Cámara de Cuentas dijo que el Congreso la había aprobado con elementos que no estaban contemplados en la propuesta y que así, lo que hacían era dificultar la operación de la Cámara de Cuentas. Entonces, esa fue una observación convenida. Nosotros nos sentamos en la consultoría y tomamos la ley, tomamos el proyecto original, incluso se lo presentamos al mismo presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Es así que tú lo quieres? Sí, bien, pues vamos a observarlo. Se observó y se rectificó. Ahora, en este periodo, en esta cosecha de estos días, se han observado 3 leyes. Una, no necesariamente en orden cronológico, la ley de fiscalización, que es una iniciativa de los diputados para regular la potestad de fiscalización que constitucionalmente tiene el Congreso, pero que no hay una ley que establezca las reglas. Entonces, habían algunos artículos que a nosotros nos parecieron contradictorios entre sí y que podían incluso ser susceptibles de una acción constitucional. Se lo dijimos al presidente de la Cámara de Diputados, que es quien impulsa este proyecto. Él entendió que era cierto y dijo, pues manden la observación, y así lo hicimos. La otra ley que observamos fue la ley sobre bien de familia. Los medios de comunicación no han entendido todavía la importancia de esta ley, y no tienen por qué entenderlo, porque no se ha publicado. Incluso posiblemente se haga un acto para anunciar la existencia de esta ley. Y brevemente explico, miren, la ley de bien de familia, la tradicional ley de bien de familia, establece que las viviendas de interés social que construye el Estado están afectadas como bien de familia. Quiere decir, son inembargables, inajenables, los dueños no pueden venderlas, no pueden disponer de ellas.
Pero ¿qué resulta? Que el gobierno dominicano, en la administración de Luis Abinader, ha iniciado un amplio plan de titulación de personas que tienen su vivienda construida sobre terreno del Estado. Es decir, una persona ocupa en Mano Guayabo 100 metros y construye una casita. El gobierno ha decidido, bueno, ¿qué hacer? O lo desalojamos o le otorgamos su título ya, porque ya hay gente que los abuelos murieron y se establecieron ahí. Entonces, parte de eso es el plan de titulación. Se está haciendo la subdivisión y entrar. ¿Qué resulta? Que la ley no discriminaba, o por lo menos el registro de título no tenía agarre legal para excluir esas viviendas de la condición de bien de familia. Y la persona no podía ir al banco a hacer un financiamiento para mejorar la casa. Si quería venderla es para comprar otra, no podía hacerlo porque es un bien de familia, pero un bien de familia de una casa que construyó él. Y la ley lo que dice es que debe ser la casa que se hacen con dinero público. Entonces esta es una condición como indefinida, mixta. El solar era del Estado, pero la casa la hice yo. Entonces se hizo una ley en asociación con el Poder Judicial, porque esta ley la trabajamos nosotros con una comisión, porque le pedimos al Poder Judicial buscar una solución a eso. Y ellos dijeron solo mediante una ley, hicimos la ley. Que resulta que algún legislador, en un acto de creatividad suprema, le quitó a ese proyecto de ley que tiene como 5 artículos, el artículo que hacía la excepción. Ese, exactamente ese. Entonces, quizá alguien dijo, no, esta ley es muy larga, vamos a recortarlo un poco. Y le quitaron eso. Entonces, el presidente tuvo que observarla porque no nos servía para nada, no resolvía nada. Se resolvió. Eso es reciente. Ahora vamos a la pregunta propiamente dicha. La ley del Ministerio de Justicia. Miren, esto es un poquito más complejo. Resulta que en la última reforma a la Constitución hay un transitorio número 4, el transitorio 4, que está ahí, pero no está de manera inocente. ¿Qué dice? Dice que, como el artículo 169 de la Constitución decía, que la formulación de la política contra el crimen, de la política preventiva, no usa la palabra, pero estamos hablando de eso, estaba bajo la potestad del Ministerio Público. El Ministerio Público tenía, de conformidad con la Constitución del 2010 y anteriores, la prevención y la persecución del crimen. Entonces, eso era una situación anómala que lo admiten hasta los que redactaron la Constitución. Eso no era más que un error, no es un problema conceptual, nadie lo discute. Entonces, aprovechamos la reforma constitucional para decir la formulación de la política contra el crimen, de la política preventiva, estará bajo la dependencia, bajo la coordinación del Poder Ejecutivo y permanecerá, dice el transitorio, en el Ministerio Público hasta que una ley se lo asigne a un órgano del Poder Ejecutivo. Bueno, pues resulta que el proyecto de ley original, porque vale decir que el proyecto de ley del Ministerio de Justicia, nosotros trabajamos un proyecto, había uno del senador Félix Bautista, y después, en un momento que perimió, el senador Castillo de Atomayor lo retomó, quizá le hizo algo, y lo reintrodujo. Lo que quiere decir que hubo un momento en que el Poder Ejecutivo perdió el control. Después que un proyecto de ley está debatiéndose entre las comisiones y va y viene, ya uno tiene que seguirle el curso con una lupa porque fácilmente esto sufre alteraciones. Entonces,
una modificación que tenía ese proyecto, la ley que se aprobó, es que el Ministerio de Justicia iba a tener la coordinación de la política preventiva contra el crimen. Lo que nosotros queríamos al final, aunque eso nosotros lo pensamos en un momento dado, y probablemente estaba en el proyecto original, pero lo que quería el Poder Ejecutivo era que el Ministerio de Justicia formara parte del sistema contra la política criminal y que la coordinación la tuviera el presidente de la República. La ley salió diciendo que el Ministerio de Justicia iba, digamos, a encabezar y se observó la ley con ese fin. ¿Cómo dice actualmente entonces? Bueno, nosotros llegamos a la conclusión de que la prevención contra el crimen, la lucha contra el crimen de manera preventiva, es una tarea colectiva de varias instituciones del Estado. Y yo menciono que el Ministerio de Cultura, Deporte, el Plan Social, etcétera, todas esas instituciones contribuyen a la prevención del crimen. Y el Ministerio de Justicia también, formulando, digamos, ideas y políticas en ese sentido, pero al Ministerio de Interior y Policía, etcétera. La coordinación la tendrá el presidente de la República. Se había dicho que ustedes estaban que se adicionó un viceministerio. ¿Eso es cierto? No, al contrario. Cuando se aprobó por primera vez en el Senado, nosotros le adicionamos un viceministerio sobre ese tema que acabo de explicar. Fuimos nosotros, el Poder Ejecutivo. Por eso, cuando la aprobaron en la Cámara de Diputados, la ley tuvo que volver al Senado. La de residuos sólidos, para avanzar un poquito. Mire, la ley de residuos sólidos fue aprobada al final de esta legislatura. Generó una serie de comentarios, así como el código, ¿verdad? Y otras leyes. Hoy vi que Cristian Jiménez escribió un artículo que solo pude ver el título, pero me pareció interesante, que decía: no hay reforma con consenso absoluto, algo así, en el Listín Diario. La ley ha generado reacciones porque esa es una ley que toca elementos de interés económico, ¿verdad? Empresarial. Entonces, el presidente contempla la posibilidad de observar algunos elementos de esa ley, pero la ley no tuvo tiempo de llegar al Poder Ejecutivo antes de que se cerrara la legislatura, y gracias a Dios, porque eso nos da más espacio para poder trabajar la observación con más tranquilidad. Doctor, en diciembre del año pasado el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el Código Procesal Penal. Le dio un año al legislador, por un tema de forma, le dio un año al legislador para que actualizara esto, un año que se vence en 4 meses, sobre la base de que tendremos el Código Penal procesal. Sobre la base de que tendremos un nuevo Código Penal operativo el año que viene. ¿Se está contemplando la posibilidad de reinsertar en la legislatura ese Código Procesal Penal o, y esto se lo pregunto del conocimiento, actualizarlo a este nuevo Código Penal? Es una pregunta interesante, sobre todo para la gente que vive de la justicia. Del derecho, claro. Bueno, la realidad, Federico, es que la ley 10 del 15, la 10-15, es una ley muy conocida entre los procesalistas porque altera considerablemente el Código Procesal Penal. Esa ley, que es fundamental en el procedimiento penal dominicano, se determinó que fue aprobada de manera irregular. No el código, la ley, que es una parte del código. Y exactamente, tal como tú dices, el Tribunal Constitucional dispuso anular la ley y dar un plazo para regularizar. Inmediatamente después de que eso ocurrió, la Consultoría y la Procuraduría crearon un equipo de trabajo para revisar la ley, para reintroducirla.
Incluso pudimos haber tomado, porque nadie objetó nada a la ley, más que a la forma. Pudimos haber tomado la misma ley, introducirla de nuevo, pero la Procuraduría tenía otros elementos que quiere discutir y ver con nosotros para hacer un proyecto de ley un poco más amplio. Paralelo a eso, me he enterado, no conozco el proyecto, que hay una iniciativa que cursa en el Congreso de reforma al Código Procesal Penal. Entonces yo creo, como ustedes también, que hay que apresurar el paso para que no se pase el tiempo, porque sería catastrófico. Claro, además, sobre este particular último, Antonio, no debería ajustarse al Código Penal que tenemos ahora, o sea, eso es un... Pero claro, esa fue una de las razones. ¿Esa fue una de las razones? Esa fue una de las razones por la cual el presidente Fernández en un momento observó el Código Penal, porque no se ajustaba al procedimiento. Antoliano, mi pregunta, y con esto tenemos que irnos ya a la pausa, tiene que ver con una discusión que se ha generado en los últimos días. Son dos preguntas. Una tiene que ver con el contrato de Aerodón. Hemos visto recientes declaraciones que cuestionan una vez más la legalidad de la renovación de ese contrato, en virtud de que, según algunas posiciones políticas, eso tuvo que haberse licitado. Tú habías hablado en algún momento de que eso requería un decreto más amplio, más específico. Danos detalles sobre eso, el detalle jurídico de la negociación con Aerodón, en qué quedó. Y, bueno, estamos a días del 16 de agosto. Sé que hace 3 días tú dijiste que no habías recibido ninguna solicitud de cambios para creación de nuevos decretos, pero hay gente preguntándose, evidentemente. No sé si cambió el asunto. ¿Respondo ahora o vamos a hacer? Las dos, no, va, adelante. Ok. No, mira, hay que partir de este criterio. La ilegalidad no se presume. Hay una ley que autorizó la operación de Aerodón en la forma como se hizo. Entonces, bueno, la ley está ahí. Tendría que atacarse la ley, y si el Tribunal Constitucional dice que esa ley es inconstitucional, entonces eso puede poner en peligro toda la operación. Pero eso no se puede presumir que esa ley sea contraria a la Constitución, etc. De manera que no es ilegal nunca lo que está avalado por una ley. Con relación a los cambios, yo dije, y la persona que me preguntó, que fue el periodista Carlos Osis Pérez, el amigo Carlos, lo dijo exactamente como yo se lo dije. No sé si debo disculparme, eso no siempre ocurre entre los periodistas. No siempre las cosas se comunican como se dicen, pero Carlos me llamó para decirme, hay cambios, ustedes han recibido. Yo dije, hasta el momento no. Me dijo, ¿lo puedo decir? Di que que hasta el momento yo no tengo ninguna solicitud de decreto para cambios en el gabinete del gobierno. Y él dijo, el consultor jurídico declaró que hasta el momento, que no tenía propuesta de decreto para cambio por el momento. Pero pasaron 3 días después por el de eso. momento. ¿Perdón? Pasaron 3 días después de eso y ahora... Por eso. Bueno, pero eso vino el fin de semana. Está actualizando la pregunta. Actualizando la pregunta. Es un refresh. Mire. La mecánica de esto ocurre, bueno, de distintas formas, pero una de ellas es que a veces la consultoría recibe un requerimiento del presidente, verbal o por escrito, diciendo, confeccionar un decreto para que Federico Jovine sea designado tal cosa. No, pero diga que... El cargo, diga el cargo. Ministro de Interior, para que sacara... Embajador en Mongolia. No, embajador en Madrid, por ejemplo. Siga, que terminamos hace media hora. Bueno, cuando eso ocurre, incluso, le voy a decir, puede ser que se han dado casos en que la consultoría recibe, cuando hay cambios abundantes, una lista para trabajarla, pero faltan datos, faltan las cédulas, no se ha hablado con fulano. De manera que hay un espacio en que la consultoría tiene una información y que tiene chance de, si quisiera, comunicarlo, porque han pasado 15 días desde que le dieron los datos. Pero lo usual es que cuando yo llegue ahora, diga, sobre la mesa hay una nota que dice hacer un decreto
en tal cosa. sentido. Y eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Y los decretuits no te llegan antes. Los Lo de decretuits. Lo que se informan O por sea, cuando el presidente lo anuncia vía redes sociales, ya él lo solicitó. Inicialmente eso fue en la formación del, Sí, del gabinete. eso no te llega antes. No, porque eso fue en la formación. Yo me entero como ustedes cuando veo el tuit. Él sigue al presidente en las redes sociales. Exacto, exacto. Te dan es- mention. mire, la hay verdad es lista que como el consultor jurídico, en sentido general, es un funcionario que tiene tanto acceso al despacho del presidente, recibe informaciones, digamos que, no sé si la palabra es privilegiada, Claro. porque está muy en contacto. Sí, hombre, pero eso, no, tú tienes puerta abierta al despacho. Por ejemplo, eso del Banco de Reserva, ya te llegó interpósita persona. Qué palabrita, ¿eh? Interpósita. ¿Qué pasó en el Banco de Reserva? No ha pasado nada todavía. No, que yo Ni va a sepa. pasar. No sé. ¿Tú no sé qué sabes? pasó. No sé, dice. No sé. No te he enterado. ¿Y en Refidonza? ¿Hay algún acontecimiento? Refidonza. No, yo no lo sé. Y miren que... Vamos a terminar aquí, Antoliano. Bueno. Sí, no, porque hace rato que terminamos. Hace rato que terminamos, Antoliano. doctor, ¿Cómo está gracias. Micha, Antoliano? ¿Bien? Miche, viento. Viento en popa. Viento en Gracias popa, al ya doctor tú la Antoliano verás. Peralta. Vamos a la pausa. Diego Sosa, nuestro analista financiero, va a tocar un tema importantísimo hoy de cómo nuestro cerebro, o sea, su cerebro, comanda las finanzas. Adelante, Diego, buenos días. Hola, muy buenos días a ustedes en estudios y a todo el que nos sintoniza en CDN Canal 37 o en el canal de YouTube del canal CDN. Bueno, sí, hoy traigo este tema de que tu cerebro es quien comanda tus finanzas. Muchas personas piensan que las cosas suceden por el azar, por la suerte. Y yo digo que no, que las cosas son causalidad, o sea, las causamos. Pero para causarlas tenemos que tener una programación adecuada para lo que queremos causar. Podemos tener una programación adecuada para otras cosas y llevarnos a que nos cause otras cosas diferentes a las que queremos causar. Por ejemplo, ¿queríamos tener deudas no productivas? Tal vez no, pero estamos programados para hacerlas. Porque no nos damos cuenta que desde pequeños las cosas van sucediendo y nos van programando. Por ejemplo, una persona que en su casa todo el tiempo escuchó decir el dinero no alcanza, o en buen dominicano, los cuartos no alcanzan. Posiblemente se programó de una u otra manera. Depende de cómo es esa persona, cómo es su temperamento, lo cual es genético. Esa persona le pedía dinero a su papá, ese niño le pedía dinero a su papá, ese adolescente, para ir al cine. Y el papá le decía, no hay cuartos, no hay dinero. Y siempre escuchó decir en su casa, el dinero no alcanza. ¿Cómo se programó esa persona? Pensando que el dinero no alcanza. Y entonces, según su temperamento, dijo, a mí sí me va a alcanzar, o definitivamente la suerte está echada. El dinero no alcanza. ¿Ves? Dependemos de esos genes y esos genes nos van a llevar a tomar la vida de una manera u otra. No es que los genes están predestinados a una cosa, sino que como yo tengo un tipo de temperamento, yo digo, yo no quiero vivir esa vida. Yo quiero vivir una vida en abundancia. Yo quiero que el dinero me alcance. Y por eso muchos hijos se forman de una manera u de otra. Algunos en la casa son botaratas como los padres, otros son completamente medidos para no pasar lo de los padres. O los padres son muy medidos y ellos piensan, no, yo no quiero ser así, y entonces se convierten en botaratas. Y otro hijo de esa misma casa dice, yo quiero también vivir como mis padres. Sin pensarlo, no es que lo dice, sino que simplemente lleva esa vida porque en su casa siempre apagaban las luces, cerraban las llaves, el dinero había para lo necesario, para lo que no era necesario no había, y entonces esa persona fue criada de esa manera y administró, y cuando llega a una edad X, tiene un patrimonio.
El otro que dijo, no, yo no quiero que esa vida sea mi vida, yo quiero vivir en abundancia, como le dicen por ahí, a vivir por encima de lo que uno puede, se metió en deudas, se metió en problemas y cuando vino a ver parte de lo que gana, tiene que dejarlo para los que financiaron esa vida tan abundante y ahora viven en escasez. ¿Ves? Nuestro cerebro es que comanda nuestra actuación financiera. Por eso, si tienes un cerebro que te lleva para un lado que tú no quieres ir, debes modificar tu actuación primero para que logres lo que quieres mientras su cerebro se va modificando. Son cosas que son relativamente difíciles de entender y más difíciles de aplicar, pero si quieres una vida diferente, financieramente hablando, tienes que hacer algo diferente. Nos vemos la próxima semana por aquí, por CDN. Está con nosotros ya Fran Camilo, Mr. Deportes. No te quito más tiempo, amigo. Adelante. Empezó la Liga Dominicana de Fútbol, su primera jornada ya fue completada y en el primer partido el equipo de Moca venció a Cibao 1-0. Moca siguió su racha de victorias después de ganar el campeonato del Caribe Shield, la Copa Shield que los acredita como campeones del Caribe. Con ese gol de Gustavo Ascona ganaron 1-0. Los otros resultados que tenemos rápidamente les diré a ustedes que hubo una goleada. Esto sí que me sorprendió a mí, la goleada de 6-0 del equipo de Salcedo, que venció a el equipo de... se me perdió, San Cristóbal, correcto. 6 goles por 0 Salcedo San Cristóbal. En otros resultados, Puerto Plata empató con Delfines a 1 gol, OIM venció a Jarabacoa 2-1 y Vega Real venció 3-0 al equipo de Pantoja. Sigue mañana la Liga Dominicana de Fútbol. Concluyo hablándoles de Marcelo Zuna. Miren, Marcelo Zuna pegó 3 cuadrangulares este fin de semana. 2 cuadrangulares el sábado. ¡Toma! Y ese en el día de ayer. Marcelo está sumamente caliente, tiene 19 jonrones y con ese su equipo de los Bravos de Atlanta vencieron, entre otros, 7-1 a los Marlins. Los Bravos son cuarto en el este de la Liga Nacional y como que tampoco se vislumbra que pudieran meterse por el wild card donde están a 12 juegos. Pero Marcel está aprovechando la oportunidad después que fue ficha de cambio que no se concretó. También sacó Vladimir Guerrero, Toronto sigue ganando y de eso hablaremos. Ahí está Vladimir. De eso hablaremos en detalles ya mañana. Bueno, Fran, todavía te queda un minuto. No. Sí. Te queda un minuto. Puedo utilizarlo para hablar del Algo Licey. es algo. Puedo utilizarlo ese minuto para hablar del Licey y empieza. Hasta aquí los deportes. Hasta mañana. Don Fran Camilo, terminamos. Nos vamos contigo, Fran. Increíble tu capacidad de síntesis. Un abrazo, amigo.